Cuba, 1843. En Las Vegas tabacaleras de Pinar del Río, el coronel Alejandro Vázquez de Coronado, héroe de las campañas napoleónicas y amo de la hacienda más boyante de la región, decidió cruzar el umbral más oscuro de su existencia. Urgido por la obsesión de asegurar un heredero que perpetuara su linaje, pactó en secreto algo impensable: ceder los derechos maritales de su esposa a 7 esclavos elegidos con pinzas entre los más aptos de su plantación. Creyó estar salvando su apellido. En realidad, estaba encendiendo la mecha de una catástrofe que arrasaría su honor, su fortuna y su propia alma. A los 52 años, tras una vida de victorias militares y ostentación colonial, el único éxito que la sociedad exigía a un aristócrata, un hijo varón legítimo, seguía negado. Lo que Alejandro ignoraba era que su proyecto, urdido entre sombras para rescatar su estirpe, acabaría estallando como el escándalo más sonado de la alta sociedad cubana del siglo XIX. Bienvenidos a Ecos de la Esclavitud, el espacio donde desenterramos relatos reales y perturbadores de uno de los periodos más siniestros de nuestra historia latinoamericana. Si esta historia ya te atrapó desde el arranque, apóyanos con un like y cuéntanos desde qué país nos ves. Tu participación nos impulsa a seguir investigando y sacando a la luz verdades que superan la ficción. Aquí comienza la tragedia que convirtió una hacienda próspera en sinónimo de infamia. Estamos en Cuba, 1843, cuando la fiebre del tabaco elevó a la isla a joya del imperio. Envuelta abajo, los sembradíos producían las hojas más codiciadas del planeta y amasaban fortunas para familias españolas que gobernaban con puño de hierro. La hacienda San Cristóbal, orgullo de Pinar del Río, se extendía por más de 5.000 hectáreas ondulantes, a unos 150 kilómetros de La Habana. El paisaje era un mar verde de surcos perfectamente alineados, apenas interrumpido por la casa principal. Una mansión altiva, de columnas marmóreas traídas de Carrara, balcones de hierro forjado sevillano y jardines inspirados en patios andaluces. Dentro, salones exhibían muebles franceses de gusto Luis, alfombras persas cuyo precio sobrepasaba el salario de toda una vida, y pinturas europeas colgando de muros recubiertos con sedas importadas. Era una obscena vitrina de privilegio levantada sobre el dolor de otros. Tras ese brillo, la verdad, más de 600 personas esclavizadas trabajaban desde antes del alba hasta bien entrada la noche, sembrando, cortando, curando y clasificando las hojas que alimentaban la riqueza de los Vázquez de Coronado. Hacinados en barracones húmedos, comían sobras, enfermaban de agotamiento, fiebre y tristeza, y muchos morían jóvenes sin que su nombre figurara en ningún registro. El esplendor de San Cristóbal, que en los bailes se celebraba con brindis y habanos, tenía un costo que nadie en la élite quería mirar de frente. El coronel Alejandro había llegado a Cuba en 1825, aún con el aura del héroe que había combatido bajo la bandera de España contra las tropas de Napoleón. Sus méritos en Bailén y Talavera lo elevaron a coronel a los 34 años y le valieron concesiones de tierras en ultramar como recompensa de la corona. Alto, de más de 6 pies, rostro curtido y marcado por cicatrices de guerra, imponía respeto apenas cruzaba una estancia. Su bigote encerado, los uniformes impecables planchados por sus sirvientas y una voz de mando tajante lo habían convertido en figura temida en toda la región occidental. Pero detrás de esa estampa de hierro habitaba una angustia que ni las batallas habían provocado: la certeza de que su linaje estaba condenado a extinguirse. Cada noche, cuando el bullicio de la hacienda se apagaba, el veterano se quedaba a solas con un pensamiento insoportable: no tener un heredero. En la rígida sociedad colonial, eso era más que un fracaso íntimo. Era una condena que significaba la desaparición del apellido, la pérdida de los títulos nobiliarios y la dispersión de la fortuna familiar. Ni su espada, ni sus medallas, ni la opulencia de San Cristóbal podían aliviar ese vacío que lo atormentaba como un enemigo invencible. El coronel había agotado todos los caminos que la ciencia y la fe podían ofrecerle. Consultó médicos en La Habana y en Madrid. Incluso contrató especialistas franceses. Pagó sumas exorbitantes por tratamientos experimentales. Peregrinó a santuarios de la isla. Invirtió en pócimas y remedios que prometían fertilidad. Nada. Mientras tanto, su esposa, doña Carmen Esperanza de Mendoza, soportaba un calvario íntimo. En los primeros 10 años de matrimonio sufrió 7 abortos espontáneos. Después logró 3 embarazos a término, pero en cada ocasión la tragedia golpeó de nuevo. Niñas que murieron antes de cumplir 5 años, víctimas de fiebres tropicales y epidemias.
Cada entierro fue un golpe más profundo a su espíritu, y a los 38 años, con la salud quebrada y el tiempo en contra, sus esperanzas se marchitaban. Para el coronel, cada fracaso era un recordatorio cruel de que la dinastía se encontraba al borde del abismo. Esa desesperación se transformó en obsesión, y en sus noches de insomnio, caminando por las galerías de la mansión como un alma errante, Alejandro terminaría concibiendo el plan más oscuro y aberrante de su vida. Una idea sembrada no por la fe ni la medicina, sino por la observación perversa de la fertilidad de los esclavos en sus propios barracones. Desde el balcón del segundo piso, Alejandro observaba los barracones donde sus esclavos dormían tras jornadas interminables. Y allí descubrió un contraste que lo obsesionó. Pese a la mala alimentación, el trabajo agotador y los castigos, las mujeres esclavizadas tenían una fertilidad asombrosa. En promedio, cada una daba a luz entre 6 y 8 hijos. Los patios estaban llenos de pequeños que corrían, reían y llenaban el aire con vida, en un entorno donde todo parecía diseñado para sofocar la esperanza. El coronel se atormentaba con la comparación. ¿Por qué ellas podían concebir con tanta facilidad mientras él y Carmen vivían atrapados en la esterilidad? Noche tras noche repetía la misma pregunta, hasta que la duda se convirtió en semilla de un razonamiento siniestro. Recordaba lecturas médicas europeas que hablaban de incompatibilidades naturales entre hombres y mujeres. Algunos textos señalaban que una mujer podía ser estéril con un hombre, pero fértil con otro. ¿Y si Carmen podía concebir con alguien más? ¿Y si el obstáculo no era ella, sino la combinación entre ambos? Esa especulación, primero médica, pronto se transformó en plan. Y aunque sabía que cruzar ese límite lo condenaría social y moralmente, el coronel no podía dejar de alimentar la idea que lo desvelaba. En la rígida moral colonial, el adulterio femenino era castigado con la muerte pública, y un hijo ilegítimo jamás podría heredar. Alejandro lo sabía. Cualquier desliz descubierto significaría su ruina total, humillación, pérdida de honor, incluso la horca. Pero su mente, atrapada entre la desesperación y la lógica retorcida, encontró una grieta. En sus plantaciones vivían esclavos mestizos y cuarterones con rasgos que, a simple vista, podían confundirse con los de un europeo pobre. Algunos tenían piel clara, ojos claros, modales pulidos e incluso sabían leer y escribir mejor que muchos blancos, si escogía con cuidado. Si Carmen concebía con uno de ellos, el niño podría pasar por suyo. Bastaba con que heredara la apariencia suficiente para engañar a la sociedad. Nadie pondría en duda un heredero que se pareciera a la madre. Era un pensamiento monstruoso, sí, pero también un plan que, en su mente trastornada, ofrecía una salida. Así, Alejandro empezó a estudiar a sus esclavos varones con la frialdad de un militar preparando una campaña. Cada gesto, cada palabra, cada evidencia de salud o inteligencia era evaluada como parte de un cálculo silencioso que pronto derivaría en la selección más perturbadora de su vida. Durante meses, Alejandro convirtió su obsesión en un método. Observaba a cada esclavo con mirada clínica, como si evaluara tropas antes de una batalla. Había diseñado un sistema mental de puntuación. Piel clara, rasgos europeos reconocibles, inteligencia comprobada, fertilidad evidente a través de hijos ya concebidos, dominio del español y buena salud física. Examinaba cómo caminaban, cómo obedecían, cómo se relacionaban con los demás. Cada detalle era anotado en su memoria como parte de una estrategia militar. Finalmente, redujo la lista a 7 hombres que consideró idóneos para su propósito. Entre ellos estaban Miguel Fernández, mestizo de piel tan clara que a menudo era confundido con un trabajador libre; Francisco de la Cruz, cuarterón de ojos verdes y talento musical; José Luis Moreno, educado por un sacerdote y con conocimientos de idiomas; Ramón Vázquez, de apariencia casi europea; Carlos Mendoza, músico sensible; Eduardo Santamaría, refinado por su tiempo como sirviente de aristócratas; y Salvador Rodríguez, de inteligencia analítica excepcional. Cada uno representaba, a ojos del coronel, una pieza clave en el engranaje de un plan que no se atrevía a compartir ni siquiera con su propia esposa. Con la selección hecha, Alejandro puso en marcha la primera fase de su plan. Los 7 esclavos fueron trasladados a un sector especial de los barracones, bajo el pretexto de reorganizar tareas. Allí sus condiciones mejoraron radicalmente: habitaciones con mejor ventilación, camas individuales y acceso a instalaciones de aseo poco comunes para esclavos. La dieta también cambió.
carne fresca varias veces a la semana, frutas, vegetales y hasta vino en las cenas. Sus jornadas laborales se redujeron drásticamente, asignándoles tareas más ligeras como jardinería cerca de la casa principal, trabajos de carpintería o apoyo en inventarios. La diferencia con el resto de la plantación era tan notoria que los rumores no tardaron en surgir. Tras años de sufrimiento compartido, ver a 7 compañeros tratados con privilegios generó desconfianza y resentimiento. ¿Por qué a nosotros no?, murmuraban en los campos. Miguel llegó a decirle a Francisco mientras cuidaban los jardines: «Esto no me huele bien». Cuando los amos dan algo, siempre esperan algo a cambio. Y la forma en que el coronel nos mira no augura nada bueno. José Luis, con un libro de historia en las manos, los interrumpió serio. «Hermanos, prepárense. Lo que viene no es casualidad. Este trato tiene un propósito, y temo que desearemos nunca haber sido elegidos». Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una tensión insoportable. Los 7 elegidos vivían atrapados entre el privilegio y la sospecha, incapaces de descifrar la verdadera intención de su amo. Salvador, el más agudo de todos, fue hilando observaciones hasta llegar a una conclusión perturbadora. «El coronel no nos evalúa solo por nuestro trabajo», les dijo en una reunión secreta, bajo la penumbra de los barracones especiales. «Nos ha elegido por nuestra capacidad de engendrar hijos. Piensen, todos tenemos descendencia saludable en la plantación. ¿Y qué otro motivo tendría para darnos un trato tan distinto?». El silencio que siguió fue sepulcral. Ninguno se atrevía a pronunciar lo que ya todos intuían: que su señor pretendía usarlos en un plan monstruoso, ligado a la desesperación de doña Carmen por no concebir un heredero. Mientras tanto, en la casa principal, el coronel se debatía entre la ansiedad y la decisión final. Y una noche sofocante de marzo, tras una cena silenciosa y cargada de tensión, Alejandro decidió revelar a su esposa el secreto que había gestado durante meses. Doña Carmen, absorta en su bordado bajo la luz vacilante de las velas, no podía imaginar que su vida estaba a punto de quebrarse con las palabras más insólitas que escucharía en sus 18 años de matrimonio. El coronel entró al salón con la solemnidad de un general antes de la batalla, cerró las puertas, comprobó que las ventanas estuvieran bien selladas y avanzó hacia su esposa con un gesto que mezclaba desesperación y determinación. «Carmen», dijo con voz grave, «lo que voy a proponerte sonará imposible, pero es la única salida para salvar nuestro linaje». Ella dejó el bordado a un lado, inquieta por el tono de su marido. «Alejandro, me estás asustando». «¿De qué se trata?». Lo que siguió fue una confesión que desbordaba cualquier límite moral. Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro, explicando que tras 18 años de intentos fallidos y consultas médicas costosas, había llegado a una conclusión. El problema no era de ella, sino de la incompatibilidad entre ambos. Doña Carmen, rígida en su asiento, sintió que un rayo la atravesaba cuando comprendió lo que él sugería. «¿Quieres que yo cometa adulterio?», exclamó horrorizada. «No será adulterio si lo haces con mi consentimiento», replicó él con lógica retorcida. «Será un sacrificio necesario para asegurar nuestro apellido». Para Carmen, criada en la estricta moral católica, aquello era una aberración. Pero su esposo, con argumentos preparados durante meses, estaba decidido a doblegar su resistencia. Carmen se levantó con el rostro desencajado, incapaz de creer lo que escuchaba. «Es un pecado mortal, Alejandro, contra Dios, contra la moral y contra todo lo que somos. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo?», exclamó temblando de indignación. Pero el coronel ya tenía listas sus armas: citas bíblicas, justificaciones históricas y una lógica torcida pulida en noches de insomnio. «Sara entregó a su sierva Agar a Abraham para darle un hijo», argumentó con frialdad, «y Dios permitió que Ismael naciera de esa unión». Carmen lo interrumpió indignada. «Eso no es lo mismo. Agar era esclava, no la esposa legítima, y Sara jamás se acostó con otro hombre». Alejandro dio entonces el paso más peligroso. Reveló que había seleccionado a 7 esclavos de sangre mixta, con rasgos europeos, hombres capaces de engendrar un hijo que podría pasar por legítimo. La mirada de Carmen se endureció, horrorizada. «¿Con esclavos? ¿Quieres que me rebaje con nuestra propia servidumbre?», gritó, perdiendo por primera vez la compostura aristocrática. El coronel, implacable, replicó: «No son bestias, Carmen. Son hombres educados, con talentos, con dignidad. Miguel habla idiomas. Francisco toca el violín. José Luis ha leído más que muchos nobles. Tú solo ves esclavos. Yo veo la última esperanza de nuestra familia». Doña Carmen temblaba de rabia y repulsión.
Siguen siendo esclavos, Alejandro. Propiedad nuestra. Ninguna educación ni talento cambia eso. Lo que propones es monstruoso, una abominación ante Dios. Pero el coronel no cedía. Avanzó hacia ella con la intensidad de un soldado que presiona hasta quebrar la resistencia enemiga. «Mírame, Carmen», le dijo tomando sus manos con fuerza. «Tengo 52 años y tú 38. Esta es nuestra última oportunidad. Si morimos sin un heredero, todo se perderá. La hacienda, los títulos, nuestro apellido. ¿Quieres ser la culpable de que la corona confisque nuestras tierras? ¿De que tu nombre se borre de la historia?» Sus palabras cayeron como cuchillos. Luego remató con la comparación más cruel. «Piensa en tus hermanas. Elena ya tiene 3 hijos varones. Esperanza, 2 herederos saludables. ¿Quieres ser recordada como la única Mendoza incapaz de cumplir su deber?» El rostro de Carmen palideció. Durante años había sufrido en silencio las cartas felices de sus hermanas sobre bautizos y logros familiares, mientras ella respondía con excusas. Alejandro, viendo su vacilación, lanzó el golpe final. «Nadie lo sabrá jamás. Será nuestro secreto. Y si alguno de esos hombres habla, lo ejecutaremos en público junto a toda su familia. No habrá huella de este arreglo». La amenaza final quebró una parte de la resistencia de Carmen. El terror a perderlo todo, la humillación pública, el peso de ser la única que falló en la genealogía familiar. Pero su rechazo no desapareció. Se transformó en una agonía interior que alternaba entre convulsiones de indignación y semanas enteras de oración silenciosa en la capilla privada. Mientras ella luchaba con la decisión más íntima y devastadora de su vida, Alejandro no perdió tiempo. Comenzó a preparar discretamente a los 7 hombres para el papel que debían desempeñar, sin revelarles aún todos los detalles. Los trasladó a habitaciones mejores, les dio acceso a libros de su biblioteca y redujo sus jornadas. Los adiestró en modales y los acostumbró a la presencia cercana de la familia. A ojos de los demás esclavos, aquello parecía un privilegio que nadie merecía. Para los elegidos, fue el preludio de una pesadilla sin nombre. En la penumbra, con la coacción sutil de promesas y la amenaza implícita de castigos terribles, cada uno trató de recomponer su dignidad mientras se enfrentaba al abismo moral que el amo había abierto bajo sus pies. Llegó abril, húmedo y sin luna, cuando el coronel decidió dar el paso definitivo. Convocó a los 7 esclavos a su estudio personal, un lugar donde nunca antes un sirviente había puesto un pie. El ambiente estaba calculado para intimidar. Paredes repletas de mapas militares, retratos de generales españoles, armas colgadas como trofeos, humo de puros habanos y brandy sobre la mesa de caoba. Los 7 hombres se sentaron en semicírculo, con el corazón acelerado, sabiendo que estaban a punto de escuchar algo que marcaría sus vidas para siempre. Alejandro habló con la misma voz fría con la que había dirigido regimientos en Europa. Les explicó que, tras 18 años de matrimonio, él y su esposa no habían logrado tener un heredero. Los médicos europeos le habían sugerido la posibilidad de una incompatibilidad. Por eso, anunció mirándolos uno a uno, doña Carmen debía concebir con ayuda de ellos. Miguel, pálido, se atrevió a preguntar: ¿Está usted diciendo que...? No sugiero, lo cortó el coronel con dureza. Les informó: cada semana uno de ustedes estará con mi esposa, siguiendo un turno que yo mismo estableceré. La orden no dejaba espacio a dudas ni a resistencia. El silencio en la sala se volvió insoportable, apenas roto por la respiración entrecortada de los 7. Ramón, con voz quebrada, se atrevió a objetar: «Señor, eso sería adulterio, un pecado mortal. No cuando se hace con mi consentimiento», respondió Alejandro, con esa lógica torcida que había usado para convencer a su esposa. «Esto es un acuerdo familiar, una necesidad para preservar un linaje que ha servido a España durante 3 siglos». Los hombres se miraban entre sí, conscientes de que no había salida. Entonces el coronel desplegó la maquinaria de presión que había planeado, amenazas y recompensas. Cualquiera que se negara sería enviado a las minas de sal del Oriente, donde la vida no pasaba de 6 meses. Cualquiera que hablara sería ejecutado junto a toda su familia, pero aquellos que obedecieran recibirían privilegios sin precedentes: mejor comida, educación, alojamiento cómodo y, lo más tentador, la promesa de libertad para ellos y sus familias una vez nacido un heredero. Salvador, el más perspicaz, lo entendió enseguida. No era una elección, era una trampa perfecta. «No tenemos opción», dijo con cautela midiendo cada palabra. «Exacto», respondió el coronel, esbozando una sonrisa helada. El coronel dio un paso más, dejando clara la dimensión de su poder absoluto.
Caminó lentamente detrás de las sillas de los 7, como un depredador acechando a su presa, y recalcó: su silencio es tan importante como su obediencia. Si alguno rompe este pacto, su castigo será ejemplar, para que toda la plantación recuerde lo que significa traicionar mi confianza. Luego abrió una caja fuerte y dejó sobre la mesa una bolsa de monedas de oro. Pero si cumplen, no solo tendrán privilegios. Les prometo libertad para ustedes y para sus familias. Su sacrificio será recompensado. Francisco, tembloroso, preguntó lo que todos pensaban. ¿Y después, coronel? ¿Qué será de nosotros cuando el niño nazca? La respuesta fue una pausa larga y calculada. Alejandro encendió otro puro, expulsó el humo lentamente y contestó: eso dependerá de ustedes, de qué tan útiles sigan siendo y de qué tan firmes guarden nuestro secreto. Al final, Miguel habló por todos con voz resignada: haremos lo que usted ordene. Excelente, respondió el coronel satisfecho. Los detalles se irán comunicando. Recuerden, la vida de ustedes y de sus familias depende de su silencio. En mayo de 1843, Alejandro mandó preparar un espacio secreto dentro de la mansión, una habitación en el ala este, cuidadosamente diseñada para las citas clandestinas. El acceso estaba oculto tras una pérgola de jazmines, permitiendo entrar sin ser vistos desde los jardines traseros. En su interior, la decoración era un equilibrio inquietante: muebles franceses, cortinas de seda azul marino, una cama con dosel cubierta por lino irlandés y velas perfumadas que impregnaban el aire con aroma a jazmín. Era un escenario pensado para disfrazar con elegancia lo que en el fondo era una aberración. La noche decisiva llegó cuando el coronel partió hacia La Habana con la excusa de un viaje de negocios que lo mantendría fuera por 3 días. Carmen pasó el día entero encerrada, entre oraciones y crisis nerviosas. Miguel, el primero designado, fue liberado de sus labores desde el mediodía, pero la ansiedad lo devoraba. A las 9 en punto, caminó hacia la entrada secreta con las manos temblorosas. Dentro lo esperaba Carmen, rígida en una silla, vestida con un camisón blanco. Con voz apenas audible dijo: supongo que ambos sabemos por qué estamos aquí esta noche. Lo que siguió fue una conversación surreal y dolorosa, cargada de tensión. Dos seres separados por raza, clase y jerarquías, pero unidos por la misma condición de víctimas de un sistema cruel. Carmen lo miró con ojos enrojecidos. Quiero que entiendas que esto no es mi decisión. Mi esposo me ha presionado durante meses, convenciéndome de que es la única salida. Miguel, con un nudo en la garganta, respondió: lo sé, señora. Ninguno de los dos eligió esto. Somos instrumentos de su voluntad. Aunque ambos sentían repulsión, también sabían que fingir no era opción. El coronel exigiría resultados, y un fracaso significaría sospechas, castigo, quizá la muerte. Miguel lo dijo con voz firme, intentando darle sentido a lo inevitable. Si lo hacemos, será porque es la única forma de sobrevivir. Así comenzó el ciclo semanal. Cada viernes, uno distinto debía enfrentar aquella carga. Para resistir, cada hombre creó un ritual. Miguel conversaba con respeto antes y después. Francisco tocaba la guitarra suavemente. José Luis recitaba poesía francesa. Ramón cumplía con frialdad. Carlos componía melodías en silencio. Eduardo usaba sus modales refinados. Salvador analizaba cada gesto de Carmen. Todos, poco a poco, empezaron a quebrarse por dentro. Los encuentros transformaron a todos. Carmen, que al principio lloraba en silencio, comenzó a endurecerse, descubriendo en sí misma una resistencia que nunca imaginó. Poco a poco empezó a ver a aquellos hombres no solo como esclavos, sino como individuos con nombres, talentos y dolores propios. Los 7, en cambio, cargaban con heridas invisibles. Insomnio persistente, pérdida de peso, arrebatos de ira, pensamientos obsesivos. Vivían atrapados en un acto que transgredía las bases mismas del orden colonial. En los barracones los rumores crecían. Otros esclavos notaban cambios extraños, privilegios injustificados, comportamientos nerviosos, la coincidencia de las salidas nocturnas de los 7 cada viernes. Esos hombres están dando algo al amo a cambio, murmuraban en las cocinas. Incluso don Esteban Maldonado, capataz de confianza del coronel, comenzó a atar cabos. Las ausencias semanales de Alejandro, el nerviosismo evidente de los elegidos y la repentina mejora en sus condiciones de vida. Las coincidencias resultaban demasiado exactas para ser casualidad. Mientras tanto, el peso del secreto seguía oprimiendo a cada participante como una cadena que no podían romper. Tras 5 meses de aquel patrón implacable, la tensión llegó a un punto crítico. Carmen empezó a presentar síntomas inconfundibles: náuseas matinales, sensibilidad en el cuerpo y la ausencia de su ciclo.
Estaba embarazada. El coronel recibió la noticia con una euforia desmedida, que pronto se tornó en obsesión paranoica. Exigía saber quién era el padre biológico, interrogando a Carmen con insistencia enfermiza. «Necesito que me digas con exactitud qué hombre estuvo contigo en el momento de la concepción», le ordenaba, con mirada febril. Ella, endurecida por meses de humillación, contestaba con frialdad. «Durante agosto estuve con Miguel, Francisco y José Luis. No hay manera de saberlo». Esa incertidumbre atormentaba a Alejandro. Temiendo que el secreto se filtrara, aisló completamente a los 7 esclavos en un sector vigilado día y noche por guardias armados. Carmen fue confinada casi por completo en la casa principal bajo el pretexto de cuidar el embarazo, pero en realidad era una prisión dorada. Nadie podía visitarla sin la presencia del coronel. Nadie podía hablarle sin su permiso. La plantación entera empezó a percibir que algo oscuro se gestaba tras los muros de San Cristóbal. Las sospechas crecían como sombras sobre la hacienda. Esperanza, la esclava de cocina, comenzó a notar lo evidente. El embarazo de la señora había coincidido exactamente con los privilegios concedidos a los 7 hombres. Mientras tanto, don Esteban Maldonado, cada vez más inquieto, observaba cómo las ausencias irregulares del coronel los viernes y el nerviosismo de los seleccionados encajaban demasiado bien. Finalmente, tras largas horas de parto en noviembre de 1843, el doctor Sebastián Herrera anunció el nacimiento de un varón sano. Pero lo que debía ser triunfo se tornó en pesadilla. El niño tenía rasgos imposibles de ocultar, piel oscura y cabello rizado que delataban su herencia africana. El coronel, que había esperado ver la confirmación de su plan, quedó petrificado. «Esto es imposible», rugió con una furia que estremeció las paredes. José Luis, con voz temblorosa, intentó explicarlo. «Señor, la herencia africana puede saltar generaciones y manifestarse de forma inesperada. Aunque uno parezca europeo, la sangre no siempre sigue reglas visibles». Alejandro comprendió en ese instante que todo su proyecto estaba condenado, que meses de degradación moral habían sido en vano. Su fracaso lo empujó a tomar la decisión más monstruosa de su vida. Esa misma madrugada, Alejandro elaboró una coartada macabra. Plantó mapas y provisiones falsas en los barracones especiales para simular un intento de fuga. Luego llamó a don Esteban, fingiendo alarma. «He descubierto que esos 7 planean escapar al amanecer. Prepara un grupo armado para interceptarlos». A las 6:15, los 7 hombres fueron llevados bajo engaño hacia su ejecución. 12 guardias dispararon a quemarropa. Miguel cayó de inmediato con un tiro al corazón. Francisco y José Luis agonizaron durante minutos, mientras los demás fueron abatidos sin piedad. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común en la zona más remota de la hacienda. La versión oficial, una fuga frustrada. Desde la ventana de su habitación, Carmen sostuvo al recién nacido mientras veía el humo y escuchaba los disparos que apagaban 7 vidas inocentes. Su llanto se mezcló con el de la criatura en sus brazos, consciente de que el niño había nacido manchado de sangre. Así, la plantación San Cristóbal guardaría bajo tierra la verdad más oscura de su historia, disfrazada de un castigo ejemplar para esclavos rebeldes. Pasaron 5 años, y el fantasma de aquella masacre volvió a emerger. En 1848, las autoridades coloniales iniciaron una investigación rutinaria sobre fugas frustradas en plantaciones occidentales. El capitán inspector Manuel Herrera llegó a San Cristóbal para revisar los registros de la supuesta rebelión. Durante 2 semanas examinó cada documento y encontró inconsistencias alarmantes. Los mapas eran demasiado precisos para haber sido trazados por esclavos sin educación. Las provisiones robadas incluían artículos superfluos que ningún fugitivo priorizaría y, lo más sospechoso, todos los ejecutados habían sido precisamente los esclavos mejor tratados de la hacienda. Herrera enfrentó al coronel con preguntas incisivas. «He detectado irregularidades serias. ¿Puede explicarme por qué estos hombres, privilegiados en comida, alojamiento y tareas, arriesgarían su vida en una fuga?» Alejandro respondió con compostura militar, aunque por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Capitán, no veo qué sentido tiene remover un asunto doloroso ya resuelto». Eran fugitivos y la ley fue aplicada. Pero Herrera, meticuloso y desconfiado, no estaba dispuesto a aceptar una versión tan débil. La investigación apenas comenzaba a arañar la verdad. La presión de la investigación empezó a erosionar los muros de silencio. Don Esteban Maldonado, que había cargado durante años con la duda, no pudo sostener más la farsa. En una entrevista privada con el capitán Herrera, confesó entre susurros: «Capitán, aquellos 7 no planeaban ninguna fuga.
estaban recibiendo un trato demasiado especial. Mejores raciones, habitaciones separadas, menos trabajo. Y todos los viernes, cuando el coronel viajaba a La Habana, los veía nerviosos, como si esperaran algo que no podían confesar. El inspector tomó nota con gesto grave. Luego acudió a Esperanza, la esclava de cocina, quien no dudó en compartir sus sospechas. Señor, la señora Carmen quedó encinta justo cuando esos hombres fueron favorecidos. Nunca antes, en casi 20 años de matrimonio, había logrado embarazo. Y después de la ejecución, todo en la familia cambió. Con cada testimonio, la versión oficial se resquebrajaba. Los documentos parecían más falsos, los hechos más inverosímiles. Herrera comenzó a vislumbrar lo impensable, que la fuga había sido inventada para encubrir algo aún más escandaloso. El cerco se estrechaba. Durante un interrogatorio formal, el coronel comenzó a mostrar grietas. Sudaba copiosamente, sus manos temblaban, se contradecía en detalles básicos. El capitán Herrera, implacable, lo enfrentó con la evidencia. Explíqueme cómo su esposa, tras 18 años de infertilidad, quedó embarazada justo cuando esos 7 recibieron privilegios únicos. Alejandro intentó una defensa débil. Coincidió con nuevos tratamientos médicos. ¿Qué médicos?, lo interrumpió Herrera. No hay registro de consulta alguna en ese periodo. Acorralado, el veterano guerrero se desplomó psicológicamente. Con voz quebrada admitió: sí, implementé medidas no convencionales para asegurar descendencia, pero nunca hubo fuga. Los maté para proteger el honor de mi familia, porque entendí demasiado tarde que el plan había fracasado. Era la confesión que confirmaba las sospechas más oscuras. La investigación ya no podía encubrirse. Lo que había ocurrido en San Cristóbal era un crimen premeditado, disfrazado de disciplina colonial. El honor que el coronel intentó salvar se transformó en la losa que lo hundiría para siempre. El juicio militar se celebró en La Habana con una expectación desbordante. La alta sociedad acudía al tribunal como si se tratara de un espectáculo, ansiosa por escuchar los detalles del escándalo que corría de boca en boca. Doña Carmen fue llamada como testigo y, con la voz quebrada por la vergüenza y el dolor, relató entre lágrimas la verdad. Mi esposo me convenció durante meses de que era la única forma de salvar nuestro linaje. Cada viernes, durante casi un año, fui obligada a compartir mi lecho con esos hombres. 7 inocentes murieron por un plan que nunca debió existir. Las palabras de Carmen recorrieron la sala como un golpe devastador. Los jueces escuchaban atónitos, mientras Alejandro, rígido como una estatua, contenía apenas la furia y la humillación. Finalmente, el veredicto fue leído: culpable de asesinato múltiple premeditado, abuso de autoridad y profanación del orden social colonial. La sentencia: muerte por fusilamiento, confiscación de bienes y borrado del apellido Vázquez de Coronado de los registros nobiliarios. La aristocracia que él tanto había protegido se convertía en su verdugo. El castigo no se limitó al coronel. Carmen fue condenada a reclusión perpetua en un convento, considerada cómplice pasiva de aquel plan aberrante, aunque su testimonio dejara claro que había actuado bajo presión psicológica y coerción. Rodrigo, el niño nacido de aquel pacto maldito, fue declarado bastardo sin derechos de herencia y enviado a un orfanato bajo un nombre falso. Tenía apenas 10 años cuando fue separado de su madre, sin comprender del todo la magnitud de la tragedia que lo rodeaba. El tribunal buscaba no solo castigar a Alejandro, sino borrar cualquier rastro de su linaje, como si nunca hubiera existido. Era el colapso total de una familia que había construido su poder sobre la violencia y el orgullo aristocrático. Las propiedades de San Cristóbal fueron confiscadas por la corona, y la hacienda pasó a manos de nuevos administradores. Lo que había sido símbolo de riqueza y esplendor se convirtió en monumento silencioso a la deshonra y al horror. El apellido Vázquez de Coronado desaparecía oficialmente de los registros, hundido en la ignominia. 6 años después de ordenar la masacre, Alejandro enfrentó su final. En la Plaza Mayor de La Habana, ante una multitud expectante, el pelotón de fusilamiento aguardaba instrucciones. El excoronel, que alguna vez había sido temido y respetado, ahora estaba reducido a un hombre envejecido y quebrado. Su uniforme, impecable en otras épocas, se veía gastado y deslucido. Cuando se le ofreció pronunciar sus últimas palabras, elevó la voz con un temblor que mezclaba orgullo y arrepentimiento. Que Dios perdone lo que hice por amor a mi familia. Los disparos retumbaron como un eco de justicia tardía, y su cuerpo cayó sin gloria ni honor. Carmen murió 3 años después en el convento, consumida por la culpa y las penitencias autoimpuestas.
Rodrigo creció en el anonimato, convertido en un comerciante modesto que jamás supo la verdad de su origen. Nunca heredó fortuna ni títulos, pero vivió una vida sencilla, sin sospechar que su existencia estaba ligada al sacrificio de 7 hombres inocentes que murieron para engendrarlo. Con el paso del tiempo, la tragedia de San Cristóbal se transformó en leyenda. Entre los esclavos de Cuba, los nombres de Miguel, Francisco, José Luis, Ramón, Carlos, Eduardo y Salvador comenzaron a transmitirse en susurros alrededor de las hogueras nocturnas. Eran recordados no como víctimas de un amo despiadado, sino como mártires de un sistema que los obligó a participar en un plan monstruoso y los ejecutó injustamente. Su historia fue repetida una y otra vez como advertencia y como símbolo de resistencia. Se decía que aquellos 7 habían muerto no por huir, sino por desafiar, aunque en silencio, el orden colonial. Algunos incluso aseguraban que sus espíritus protegían a los esclavos que planeaban rebelarse. Así, su memoria alimentó pequeños levantamientos en plantaciones vecinas, donde los rebeldes citaban a los 7 de San Cristóbal como ejemplo del precio de la dignidad. Lo que Alejandro había querido enterrar bajo la mentira de una fuga se convirtió en semilla de resistencia y en emblema de justicia pendiente. La hacienda San Cristóbal, otrora símbolo de riqueza y poderío, quedó marcada para siempre por aquel episodio. Entre sus muros y campos de tabaco, el recuerdo de la sangre derramada impregnaba cada rincón. Los nuevos administradores intentaron devolverle prosperidad, pero los rumores sobre el destino de los 7 esclavos hacían que muchos trabajadores vieran la plantación como un lugar maldito. Los ancianos esclavos contaban la historia con detalle, asegurando que por las noches se escuchaban lamentos en los barracones especiales, donde los elegidos habían sido aislados. Otros juraban ver sombras en los jardines, figuras que vagaban como si buscaran justicia. Lo cierto es que San Cristóbal se convirtió en un recordatorio viviente de la obsesión de un hombre por el linaje, una obsesión que destruyó no solo a 7 inocentes, sino a toda su propia familia. Nadie que conociera la historia podía volver a contemplar aquellas tierras sin pensar en el precio monstruoso que se había pagado por un heredero que nunca cumpliría su propósito. La memoria de los 7 mártires no se apagó con el tiempo. Por el contrario, creció como una llama que se avivaba con cada relato transmitido de generación en generación. Los esclavos, que rara vez tenían voces registradas en la historia oficial, encontraron en esta tragedia un símbolo de resistencia. Miguel, el líder natural; Francisco, el músico de alma sensible; José Luis, el erudito; Ramón, el gigante de piel clara; Carlos, el artista oculto; Eduardo, el hombre de modales refinados; y Salvador, la mente analítica. Cada uno de ellos fue recordado no por el papel degradante al que los sometió su amo, sino por la dignidad con que enfrentaron una situación imposible y la valentía silenciosa de aceptar un destino que se habían marcado por la injusticia. En los barracones, se comenzó a hablar de ellos como los 7 de San Cristóbal. Durante las noches sofocantes de verano, los ancianos relataban a los más jóvenes cómo aquellos hombres, a pesar del peso insoportable de la humillación y del terror, lograron mantener un rastro de humanidad. Para muchos, se convirtieron en héroes que murieron por algo más grande que sí mismos. La evidencia de que el sistema colonial, con toda su crueldad y obsesión por el linaje, podía ser desafiado aunque fuera en silencio. Incluso las mujeres esclavas los lloraban en secreto, pues muchas de ellas habían sido madres de sus hijos, compañeras forzadas por el destino, y veían en su sacrificio una chispa de esperanza. La tragedia alimentó canciones, rezos y cuentos que circularon como semillas entre las plantaciones vecinas, inspirando pequeños levantamientos, reuniones clandestinas y sueños de libertad. Lo que Alejandro quiso enterrar bajo una farsa quedó grabado para siempre en la memoria colectiva como el recordatorio de que ningún poder, por absoluto que pareciera, podía silenciar la dignidad de un pueblo sometido. La figura del coronel Alejandro Vázquez de Coronado también quedó fijada en la memoria popular, pero no como héroe militar de las guerras napoleónicas, sino como símbolo de la corrupción moral de la aristocracia colonial. Su nombre, borrado de los registros nobiliarios, siguió vivo en los relatos orales, aunque siempre asociado a la vergüenza, al abuso y a la obsesión enfermiza por la descendencia. Entre la población esclavizada, su final se narraba con un tono casi de justicia poética. El mismo hombre que había ordenado ejecuciones en Europa, que había defendido a España con puño de hierro,
terminó muriendo fusilado por su propio ejército, condenado por crímenes contra la humanidad en su propia tierra adoptiva. La imagen de Carmen, por otro lado, quedó envuelta en contradicciones. Algunos la veían como víctima de la manipulación despiadada de su marido, obligada a soportar humillaciones indecibles bajo la excusa del deber familiar. Otros, en cambio, la recordaban con resentimiento, pues a pesar de haber sufrido presiones, fue partícipe del pacto y en su silencio contribuyó a la tragedia de 7 hombres. Su encierro en un convento fue interpretado como penitencia divina, un castigo que la mantuvo aislada del mundo hasta morir consumida por la culpa. Rodrigo, el hijo nacido de aquel plan, vivió en el anonimato más absoluto. Convertido en un comerciante modesto, nunca conoció la verdad de su origen ni el sacrificio que lo rodeaba. Sus descendientes crecieron sin saber que llevaban en la sangre la herencia de esclavos y de nobles, de verdugos y de mártires. Así, la ironía más cruel del destino fue que la obsesión del coronel por perpetuar su apellido terminó destruyéndolo por completo, y su linaje continuó en silencio, disfrazado bajo otros nombres, oculto en la cotidianidad de la vida común. Con el paso de las décadas, la tragedia de San Cristóbal se convirtió en mito, en advertencia y en bandera. Para unos era una historia de terror moral sobre los excesos de la aristocracia. Para otros, una semilla de resistencia y dignidad que jamás pudo ser aplastada. La leyenda de San Cristóbal traspasó los límites de la isla y comenzó a mencionarse en relatos de viajeros y cronistas que recogían testimonios de los esclavos y de los propios campesinos libres. Muchos hablaban de la plantación como un lugar maldito, donde aún se escuchaban los lamentos de los 7 mártires en las noches de luna llena. Decían que el viento que cruzaba los campos de tabaco traía consigo sus nombres, como un recordatorio de que la justicia humana puede fallar, pero la memoria nunca muere. En las rebeliones posteriores, sobre todo en las conspiraciones que germinaron en la segunda mitad del siglo XIX, el recuerdo de los 7 fue invocado como ejemplo del precio de la libertad. Ellos murieron porque un hombre poderoso quiso jugar con la vida y el honor de los demás, decían los líderes clandestinos, pero su sacrificio prueba que ningún sistema de opresión es eterno. La tragedia se transformó en un grito de advertencia. El poder obsesionado con el linaje y el control siempre termina devorándose a sí mismo. Con el tiempo, San Cristóbal quedó en ruinas. Los salones que alguna vez estuvieron adornados con mármol de Carrara y alfombras persas fueron tomados por la humedad, el polvo y el abandono. Los barracones, testigos mudos de aquel plan diabólico, se derrumbaron lentamente, aunque los descendientes de esclavos aún llevaban en su memoria la historia de los 7 mártires. Nadie quiso reconstruir la hacienda. Se decía que estaba maldita por el pecado del coronel y que todo intento de restaurarla acabaría en desgracia. Así, la opulencia se desvaneció y lo único que permaneció fue la memoria de una injusticia tan monstruosa que ni siquiera la represión colonial pudo borrar. Los 7 de San Cristóbal, más allá de su tragedia, se convirtieron en símbolos eternos de resistencia contra la crueldad y la obsesión del poder. Hoy, al recordar la tragedia de la hacienda San Cristóbal, no solo evocamos la locura de un coronel obsesionado por perpetuar su apellido, sino también la fortaleza de aquellos que, aunque esclavizados y forzados a un destino humillante, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Miguel, Francisco, José Luis, Ramón, Carlos, Eduardo y Salvador fueron despojados de todo, salvo de su dignidad. Y esa dignidad es la que trascendió más allá de la injusticia y la muerte. Su historia se convirtió en espejo de las contradicciones más profundas del sistema colonial. Una aristocracia capaz de sacrificar vidas humanas por un linaje, y una población esclavizada que, aún sometida, halló maneras de resistir y de mantener viva la esperanza. La memoria de los 7 se transmitió de generación en generación, inspirando pequeñas rebeliones, cantos y relatos que desafiaron el silencio oficial. La obsesión del coronel destruyó su honor, su familia y su nombre, pero paradójicamente dio vida a un legado de resistencia. Lo que quiso ocultarse bajo tierra floreció en la conciencia de un pueblo que aprendió a reconocer en aquellos mártires un símbolo de dignidad y rebeldía. Esa es la misión de este canal, Ecos del Yugo. Rescatar historias que, aunque dolorosas y perturbadoras, revelan la verdad de nuestro pasado. Porque solo enfrentando los horrores de la historia podemos comprenderlos y evitar que se repitan. Que la memoria de los 7 mártires de San Cristóbal siga viva en cada palabra, en cada relato y en cada acto de resistencia contra la opresión.
Cuates, si esta historia los impactó, déjenos un like y comenten qué otras tragedias coloniales quieren que investiguemos. Recordemos siempre, la historia que incomoda es la que más necesitamos contar.